Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos con un material bastante potente, la verdad. Sí, un fragmento que da para mucho análisis. Exacto. Es una escena, un clip de la película Seven, del 95. Una conversación, bueno, muy cargada entre Tracy y William Somerset. En un lugar público, además, lo que añade tensión. Totalmente. Están en un café y la ciudad, para ambos, es como opresiva, ¿no? Casi un personaje más. Definitivamente. Un ambiente hostil. Y en ese ambiente, Tracy busca a Somerset. Quiere hablar de algo, muy personal. Una decisión con un peso enorme. Una que podría cambiar su vida. Y la de David, su pareja. Eso mismo. Así que bueno, nuestra idea hoy es desentrañar un poco todo esto. Ver las emociones que hay debajo, cómo el pasado de Somerset influye. Y cómo ese entorno, esa ciudad, parece meterse hasta en las decisiones más íntimas. Exacto. Ok, entonces, analicemos esto a fondo. Dale. Es una escena genial, ¿eh? Porque dice muchísimo en muy poco tiempo. Revela las luchas internas de los dos de forma muy cruda. Sí, totalmente. Y creo que es clave la vulnerabilidad que muestra. No solo la de Tracy, que es evidente al confesar su dilema, Ujú. sino también la de Somerset, ¿no? Porque la confesión de ella lo obliga a él a mirar su propio pasado. Vamos a ver esa dinámica. Perfecto. Empecemos por Tracy. Se la nota incómoda desde el principio, ¿verdad? Sí, como fuera de lugar. Ella misma lo dice. Odio esta ciudad. Pero es más que eso, ¿no? Es como un aislamiento. Incluso con David. Claro. Dice que no puede hablar con él, que no puede ser una carga. ¿Qué te dice eso de cómo está ella? Pues que se siente atrapada. No solo por la ciudad, sino por sus circunstancias, por lo que cree que se espera de ella. Esa frase, no puedo ser una carga, es muy reveladora. Siente que tiene que proteger a David, quizás de la noticia misma, o de su propia angustia. Claro, como que se impone un silencio ella misma. Exacto. ¿Y eso la aísla todavía más? Y fíjate que antes de soltar lo importante, habla de las escuelas. Sí. Compara con su vida anterior upstate. Dice que buscó escuelas y que son horribles. Como preparando el terreno, ¿no? Totalmente. Esas quejas, que seguro son reales, ¿eh? Pero funcionan como un preámbulo, Ajá. como una forma de decir, mira qué difícil es todo aquí, antes de revelar la verdadera razón de su angustia. Lo fascinante aquí es eso, cómo la ansiedad por el entorno es el paso previo a hablar del embarazo. Tiene lógica. Como que necesita pintar el cuadro hostil afuera antes de mostrar la vulnerabilidad de adentro. Exacto. Y elegir a Somerset para contárselo es interesante. Ella dice, quería hablar con alguien que hubiera vivido aquí mucho tiempo. ¿Qué crees que busca en él? ¿Consejo? ¿Experiencia? ¿Quizás? ¿Permiso para sentirse así de mal? Yo creo que puede ser una mezcla. Somerset es el veterano, el que ha sobrevivido a esa hostilidad. Cierto. Quizás Tracy ve en él, no sé, experiencia, pero también como una dureza necesaria. Intuye que él no va a venir con paños calientes. Que va a entender la crudeza de la situación. Eso. Busca una perspectiva, anclada en esa realidad que la ahoga. No una visión de afuera, ¿sabes? Como buscar a alguien que ya esté contaminado por el lugar. Entiendo. Y entonces, después de toda esa tensión inicial, lo suelta. David y yo vamos a tener un bebé. El momento clave. Pura vulnerabilidad. Y la reacción de Somerset inmediata. No creo que yo sea la persona adecuada para hablar de esto. ¿Cómo lees eso? ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? Yo creo que es más profundo. Es casi un reflejo. ¿Así? Sí, como si la noticia activara algo dentro de él. Una conexión inmediata con su propio trauma. Su negativa inicial no es tanto hacia ella, sino como una defensa. Una barrera que levanta. Exacto. Sabe o siente que esa conversación lo va a llevar a un lugar oscuro de su propio pasado. Reconoce la gravedad, sí, pero porque le resuena. Es como el ruido de una vieja herida que se abre. Uf, qué imagen. Y bueno, esa herida se abre del todo con lo que cuenta después, ¿no? Totalmente. Ahí la conversación da un giro tremendo. Él, que parecía el oyente, de repente se vuelve el protagonista de su propia historia. Cuéntalo de esa relación. Muy parecida a un matrimonio, dice. Y el embarazo que surgió, y lo describe con una crudeza
Impactante. Sí. Habla de ese miedo paralizante que sintió un día al levantarse. Y esa pregunta, ¿cómo puedo traer un niño a un mundo como este? Esa frase lo dice todo sobre su visión del mundo, ¿no? Pesimista a más no poder. Es que no es un miedo abstracto para él. Es una reacción visceral al entorno que lo rodea, a esa hostilidad que él percibe constantemente. Y conecta ese miedo, esa visión del mundo así, directamente con la decisión que tomó. No lo plantea como una elección fácil. Para nada. Es casi como si el mundo podrido que él veía lo hubiera empujado a eso. ¿Y cómo lo manejó con su pareja? Uf, Durísimo. durísimo. Cuando admite que la desgastó, I wore her down, es de una honestidad brutal. Sí, no se justifica. No. Admite haber presionado, haber quebrado la voluntad de ella. Eso le da una complejidad enorme a Somerset. No es solo el detective cínico. Claro. Es alguien que, en un momento clave, impuso su miedo. Y vive con eso. La ambigüedad moral ahí es palpable. Y aquí es donde la conversación se pone realmente interesante, creo yo. La forma en que él habla de esa decisión. Hoy. Sí, es un nudo psicológico tremendo. Empieza diciendo que está positivo, seguro, de que tomó la decisión correcta. Uno piensa, bueno, ya lo superó. No. Exacto. Suena casi a mecanismo de defensa. La lógica intentando poner orden. Dadas las circunstancias, fue lo correcto. Casi un argumento legal que se hace a sí mismo. Pero es una fachada que dura un segundo. Porque justo después suelta esa frase demoledora. Pero no pasa un día sin que desee haber tomado una decisión diferente. ¡Boom! Esa contradicción es el corazón de todo. Totalmente. La certeza racional contra el tormento emocional diario. Es una representación brillante de cómo cargamos con las decisiones pasadas. La mente justifica, sí, construye una narrativa, pero el sentimiento, la emoción, el ¿qué hubiera pasado si? Eso sigue ahí, ¿no? Corroyendo. Somerset vive en esa fractura. No es solo arrepentimiento, es como las dos cosas a la vez, la convicción y el anhelo por lo que no fue. Exacto, una coexistencia agónica. Esa frase es oro puro para entender al personaje. Y toda esta fractura, esta carga que lleva él, es lo que informa el consejo que le da a Tracy. Directamente. No es un consejo genérico para nada. No, es pura experiencia personal, destilada, casi tóxica, diría yo. Si conectamos esto con el panorama general, es clarísimo. El consejo es un espejo de su propia dualidad. Ajá. Le está presentando a Tracy básicamente las dos caras de su propia moneda de arrepentimiento. No le da una salida fácil. Le muestra las dos rutas que él mismo repasa cada día. Analicemos esas dos opciones que le da. La primera, si decide no tenerlo. El consejo es, nunca se lo digas a David. Eso parece venir directo de su historia, ¿no? Quizá de la culpa por haber desgastado a su pareja. O, no sé, proyecta su propia soledad en esa decisión. Podría ser ambas cosas, ¿eh? Quizás una creencia nacida de su experiencia de que hay cargas que es mejor llevar solo, para proteger al otro, o a uno mismo. O un reflejo de que él no pudo procesarlo con su pareja en su momento. También. Es una opción que subraya el aislamiento, el secreto como escudo. Y la segunda opción, igual de intensa. Si decide tenerlo, le dice, consiente a ese niño cada vez que tengas oportunidad. Uf. Eso suena directo en a su propio deseo no cumplido, ¿verdad? Es como la compensación por lo que él no hizo. Totalmente. Es una sobrecompensación proyectada. Es como decirle, si tomas el camino que yo no tomé, aférrate a él con toda tu fuerza. Casi como una forma de redención a través de ella. Exacto. Lucha contra este mundo hostil amando a ese niño de forma casi desafiante. Es un consejo que nace del vacío de él, de su pérdida. La intensidad de ese consentir sugiere un intento de contrarrestar toda esa oscuridad que él temía. Lo que me impacta es la falta de consuelo real. Nada. Cero consuelo. No hay un tranquila, todo saldrá bien. Es crudo, casi brutal. Le da dos caminos y los dos parecen terriblemente difíciles, solitarios. Es como si le diera el mapa de su propio infierno personal y le dijera, elige tu ruta. Exacto. ¿Y qué significa eso para Tracy en ese momento?
¿Le sirve de algo? Pues mira, yo creo que, paradójicamente, esa crudeza puede tener valor, ¿En qué sentido? en que Somerset no minimiza la decisión, no le vende soluciones fáciles porque, para él, no existen. Su consejo, aunque nazca de su dolor, es honesto en su pesimismo. Ujú. Y la frase final, eso es todo el consejo que puedo darte, es clave. Es reconocer sus límites. Solo puede ofrecer la verdad de su experiencia, con todo lo dolorosa y subjetiva que es. Quizás esa honestidad brutal es lo único real que él siente que puede dar. Puede ser. A veces es lo que uno necesita, ¿no? No paños calientes, sino la verdad cruda. Y todo esto, con la ciudad siempre ahí, ¿no? Como telón de fondo. No podemos olvidarlo. Imposible. El entorno es fundamental. Somerset empieza diciendo, odio esta ciudad. Y su razón para no tener el hijo fue, precisamente, un mundo como este. Ese pesimismo ambiental lo tiñe todo. Absolutamente. La ciudad no es solo el escenario, es casi un tercer personaje. Silencioso, pero opresivo. Ajá. Actúa como catalizador y como espejo. La percepción compartida de la ciudad como un lugar corrupto, peligroso, sin esperanza, valida los miedos de Somerset y conecta con la angustia de Tracy. Claro. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones más íntimas están realmente moldeadas por el lugar donde vivimos y cómo lo percibimos? ¿Somos libres de elegir contra la corriente del lugar? Buena pregunta. Es como si la atmósfera de la ciudad le diera a Somerset una justificación para su cinismo y su consejo duro. Y Tracy, que también se siente ahogada por ese mismo entorno. Odio esta ciudad, dice ella también. Quizá está más vulnerable a recibir ese mensaje, aunque seguro una parte de ella busca esperanza. Claro, ese entorno compartido crea una resonancia oscura entre ellos. Están en la misma frecuencia de desesperanza urbana, digamos. Y eso le da a la conversación un peso extra, como si las opciones ya estuvieran limitadas por ese contexto. Sí, como si la ciudad redujera el espectro de posibilidades. Me pregunto también por el lugar físico, el café, un lugar público para algo tan íntimo. ¿Añade algo eso? Yo creo que sí, refuerza la tensión. Están como en una burbuja de intimidad forzada, pero rodeados de la indiferencia de la ciudad. El ruido de fondo, la gente. Exacto, subraya la soledad de su dilema. No hay un espacio seguro, ni siquiera para hablar de algo tan crucial. El mundo exterior sigue ahí, presionando. Bueno, hagamos un repaso rápido entonces de lo que hemos visto. Dale. Vimos la vulnerabilidad de Tracy buscando ayuda en un sitio hostil, sintiéndose aislada. Ujú. Profundizamos en la carga de Somerset, su decisión pasada, esa mezcla de racionalización y arrepentimiento constante. Doloroso, sí. Analizamos cómo su consejo no es objetivo para nada, sino una proyección de su conflicto interno. Dos caminos, ambos difíciles. Un reflejo directo de su herida. Y subrayamos el papel clave del entorno, ¿no? La ciudad opresiva como marco y catalizador de todo. En esencia, la escena es como una autopsia emocional, brutalmente honesta. Sí, Expone lo desgarrador que es tomar decisiones que te cambian la vida, sobre todo cuando las ves a través de las cicatrices del pasado. muestra cómo el arrepentimiento que no se procesa puede distorsionar cómo vemos el presente y cómo aconsejamos. Exacto. Es un recordatorio potente de que el consejo casi nunca es puro. Siempre lleva las huellas emocionales de quien lo da. Y eso nos lleva a una última reflexión, ¿no? Algo para que nos quedemos pensando. A ver. Surge directo de Somerset. ¿Hasta qué punto nuestro propio bagaje, nuestras decisiones pasadas, nuestros fantasmas, colorean inevitablemente el consejo que damos? Buena pregunta. ¿Es posible dar una guía útil, objetiva, cuando uno carga con el peso de un arrepentimiento que no se va? O quizás la única honestidad posible es justamente reconocer esa subjetividad. Admitir que hablamos desde nuestra propia herida, ¿no? Como hace Somerset, aunque sea de forma tan sombría. Exacto. Quizás esa es la única forma de consejo verdaderamente honesto. Reconocer el filtro personal. Interesante. Dejamos esa pregunta ahí, flotando, para seguir pensando.